Bien, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con Dignora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional por 20 Venezuela y miembro de la alianza Soy Venezuela. Diputada, quisiéramos saber cómo está la situación en estos momentos en el Helicoide y qué significa hoy la detención de estos presos políticos y la lucha que han dado en este recinto. Buenas tardes, William. Permíteme primero saludar a la audiencia, saludarte a ti y además agradecerte la oportunidad que me das. Efectivamente, no son buenas tardes, lamentablemente, para Venezuela. En el Helicoide se sigue reflejando la situación de maltrato a los presos políticos, la violación de los derechos humanos. El Helicoide representa el ícono de la tortura del régimen venezolano y así está siendo visto ante el mundo y sobre todo pues ante nosotros los venezolanos que somos quienes tenemos la vivencia del día a día. ¿Cuál ha sido la demostración de los presos políticos que a pesar de la tortura y a pesar del amedrentamiento al que han sido sometidos, digamos, se mantienen firmes? ¿Cuál cree usted o qué mensaje le da usted a esos presos políticos y qué mensaje le envía desde acá? No podía ser distinto, William. Los presos políticos de Venezuela son gente digna, valiente, con coraje, que luchan con dignidad por el rescate de la democracia. Ellos son fiel reflejo de esa ciudadanía, de esa Venezuela que no se rinde, y esa ha sido su posición en el Helicoide. Inclusive, también, por qué no decirlo, digna y gallarda también es la posición de sus familiares, quienes los acompañan día y noche y están allí, pues a pesar que también son víctimas. Fíjate tú, William, de robo. Recientemente, conversando con una de las madres de los presos políticos, decía pues que subió al Helicoide a visitar y cuando llegó pues ya no tenía el celular, no tenía la comida, no tenía nada de lo que le llevó porque se lo robaron en la vía. Eso es producto de la inseguridad que refleja la capital, pero es que también cuando le envían los artículos personales, la comida de higiene, a veces tampoco la comida le llega porque se pierde en el trayecto. Entonces, los presos políticos de Venezuela son ejemplo de gallardía. Yo quiero rescatar aquí y detenerme para decir que recientemente la mamá de Loren Salek nos hizo una acotación muy válida. Ella dijo, basta, no son presos políticos, son rehenes políticos, son secuestrados políticos, ya basta de seguirlos llamando porque son rehenes del régimen que son usados como ficha de canje. Para nadie es un secreto que se ha comparado la puerta del SEBIN, el Helicoide, como una puerta giratoria, por donde salen unos presos, lamentablemente entran otros. Son ejemplos de ciudadanía, de gallardía, y desde acá de 20 Venezuela le decimos que estamos con ellos y que sencillamente vamos a luchar hasta que no exista ni siquiera el Helicoide porque es el ícono de la tortura en Venezuela. Bien, al igual que los presos políticos o secuestrados políticos, Venezuela enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. ¿Qué mensaje se le manda hoy en día a los venezolanos y cuál es la ruta que deben seguir los ciudadanos y los políticos para enfrentar a la dictadura? Yo debo confesarte que ante esa pregunta tengo una ambivalencia de sentimientos porque las horas son duras, el momento es de crisis, las horas son oscuras, son aciagas. Hace poco yo reportaba por las redes sociales que en el estado de Yaracuy ya ni siquiera se consigue el formol para preservar un cadáver y que su familia pueda darle cristiana sepultura con el acto de velatorio, que es muy típico, pues sabemos, para rendirle tributo a nuestros seres queridos. Son momentos muy duros. Yo no puedo decirle a Venezuela que luche sin tener su esperanza puesta en el futuro. Entonces, esa nostalgia del momento, del reconocimiento del momento que estamos llevando y esa conexión con la esperanza de que vamos a salir de esto, que lo vamos a superar y que la fuerza ciudadana se está activando, pues es lo que me permite decirte que tengo una ambivalencia de sentimiento. Por un lado, la nostalgia, la tristeza de un dolor de pueblo que nunca debió ser, que nunca debió ocurrir, pero por otro lado, la seguridad y la esperanza que Venezuela está luchando, que la fuerza ciudadana se está activando, que la fuerza institucional, que quizás de eso podemos hablar un poco, también se está articulando y que el mundo nos mira y hay un reconocimiento internacional a la lucha de los venezolanos. Venezuela, vamos a salir de esto y lo vamos a superar, pero lo vamos a superar juntos. Bien, en ese mismo orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el legítimo, emitió, digamos, una orden y emitió una sentencia. Esto requiere un procedimiento de parte de la Asamblea Nacional. Lamentablemente no hemos visto esa acción por parte de los diputados. ¿Qué mensaje se le envía al Parlamento y cuál es el procedimiento que ustedes desde la fracción 16 de julio están realizando para que se cumpla con el mandato? William, una vez más permíteme tomarte un segundo en la pregunta
para mandar un mensaje de reconocimiento y de agradecimiento, sobre todo en nombre de Venezuela. No quiero señalar con esto que represente a la totalidad, pero que sé que la Venezuela democrática sí lo siente, y ese reconocimiento es para el TCJ legítimo, esos hombres y mujeres valientes, electos por esta Asamblea Nacional legítima de Venezuela, que tuvieron que salir de su pueblo o de su país por estado de necesidad, y que han visto que su familia está siendo perseguida y hostigada por este régimen. A esos hombres y mujeres que le están dando marco constitucional a la lucha democrática, mi agradecimiento infinito, y sé que desde la gran familia 20 y de las plataformas Soy Venezuela, el reconocimiento es para ellos también. Con ustedes estamos y lo estamos reconociendo. Pues tú decías la verdad, a ese TCJ y al esfuerzo que está haciendo le hace falta la articulación de la Asamblea Nacional. William, la Asamblea Nacional ha venido dando una lucha desde digamos que desde su instalación, pero en 2016 se establecieron 2 actos políticos de mucha importancia, y es allí donde, o es ese acto en el que se determinó la responsabilidad política. Fue en octubre y diciembre se determinó que había responsabilidad política para Nicolás Maduro, quien ejerce de facto la presidencia de la República. Para enero del 2017 se declaró entonces, sobre la base de esa responsabilidad política que se había determinado, se declaró el abandono del cargo. Eso fue en fecha 9 de enero del 2017, y hasta allí pues todo iba bien. En la consulta popular entonces aprobada por la Asamblea, no sé si recordarás un acto en Chacaíto del 3 de julio donde se firmó un documento que se leyó que decía el pueblo decide. Bueno, el pueblo decidió un mandato, una consulta popular para el 16 de julio, día domingo. Se aprobó eso en sesión, en acuerdo de la Asamblea Nacional, el 5 de julio, en una sesión, por cierto, histórica por lo que representa el 5 de julio para la sociedad venezolana, pero histórica también porque fue una sesión bañada en sangre. Esa fue la sesión donde vimos a algunos diputados con su cara ensangrentada y en el piso, que fueron víctimas de los grupos armados, mal llamados colectivos, porque sabemos que hay colectivos que se dedican a cosas distintas, mal llamados colectivos. En Venezuela, esos grupos irrumpieron a la Asamblea y trataron de bloquear la posibilidad de que se aprobara esa consulta. Fíjate tú cómo era tan importante esa consulta en ese momento y cuánto miedo le tenía el régimen, que quiso evitar que se aprobara. Pues la Asamblea Nacional la aprobó, la consulta se dio, en fecha 17 de julio se aprueban los resultados, y de ahí en adelante Venezuela una vez más haciendo ejercicio de la dignidad, vota aproximadamente 7.5 millones de venezolanos, y se pronuncian por 3 preguntas a las que le dieron respuesta, y aquellas no eran otras que desconocer la Asamblea Nacional. Recuerdo que eran 3 preguntas. La segunda era instar a las Fuerzas Armadas Nacional a que cumplieran con la Constitución Nacional. Fuerzas Armadas que, por cierto, aprovecho la ocasión de solidarizarme, porque también la reserva moral de esas Fuerzas Armadas está siendo atacada. En el SEBIN hay aproximadamente 24 presos militares. Bueno, volviendo al caso, esa tercera pregunta de la consulta popular hacía referencia entonces a la renovación de todos los poderes. Tenemos entonces que, en resumen, eran 3: desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, instar a la Fuerza Armada a restablecer el hilo constitucional y nombrar nuevos poderes conforme a lo establecido en nuestra Constitución. A todas esas preguntas, 7.5 millones de venezolanos dijeron sí, y la Asamblea Nacional dio un acuerdo. Pues allí entonces empezamos a ver una diferencia cuando el propio Parlamento no fue capaz de perfeccionar los actos que había aprobado, los acuerdos. Es decir, si declaramos un abandono de cargo, teníamos entonces que llenar la vacante y nombrar un gobierno de transición, o en este caso el presidente, llenar la vacante del presidente. Al no haberse hecho ese procedimiento, entonces el acuerdo de abandono de cargo decayó, porque sencillamente no se le dio ese perfeccionamiento jurídico que requería. Cabe destacar que el perfeccionamiento jurídico no es otra cosa que
culminar lo que inicias. Al decaer este planteamiento, el TCJ en el exilio legítimo se activa e inmediatamente exhorta a la Asamblea Nacional a declarar la vacante nuevamente del cargo y a nombrar el gobierno de transición, que es la transición presidencial. Pero no sé si llevamos tiempo para explicar un poco más en ese punto, porque es bueno que el pueblo venezolano y el mundo sepa que la Asamblea Nacional, cuando declara el abandono del cargo de Nicolás Maduro, después de establecer responsabilidad quizás administrativa o política en el mal uso que le da la presidencia de la República, está haciendo un acto político, acto eminentemente político, que además está reservado única y exclusivamente para el Poder Legislativo, pero que cuando el TCJ legítimo se activa por un mecanismo distinto y por un caso distinto, es por la justicia ordinaria, y declara que hay mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro por corrupción propia y legitimación de capitales, crímenes o delitos, ordinarios establecidos en la ley anticorrupción y la ley contra la delincuencia organizada. Pues entonces cabe señalar que la respuesta de la Asamblea Nacional, cuando dice que no puede perfeccionar el cargo y no puede llenar una vacante porque ya decidió el 9 de enero del 2017 el abandono del cargo, pues sencillamente se entra en una contradicción, porque esto obedecía a dos actos totalmente distintos. El primero de ellos, el abandono del cargo, repito, era un acto eminentemente administrativo, solamente reservado para el Poder Legislativo, y el de ahora, por el cual se le está exigiendo nombre la vacante, y porque Nicolás Maduro está inhabilitado. Además, que tú sabes que esto es algo que arrastra todo lo que sucedió el 20 de mayo, un hombre inhabilitado. Tenía que estar separado del cargo, no podía ser candidato, eso vició este proceso, pero me retraigo nuevamente a la pregunta que me hace, nuevamente allí, entonces el TCJ da un mandato de orden penal, de naturaleza penal, y la Asamblea Nacional está obligada en nombre del pueblo venezolano a juzgar ahora, declarar la vacante del cargo para que el TCJ, o a llenar la vacante, para que el TCJ entonces pueda procesar al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Voy a decir que lo de ciudadano, y es a título personal, es entre comillas, porque no sabemos si es colombiano, puesto que él mismo no lo ha demostrado, y así no sería, entonces no podría ser ciudadano de esta república. Entonces se abre el proceso para juzgar a un ciudadano presuntamente venezolano por las leyes de la república por delitos de corrupción, de legitimación de capitales, que además están consagrados en la Convención de Palermo de carácter internacional. Ese es un proceso que no se detiene, que está corriendo, y la Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque inclusive, más allá de que los parlamentarios nos acompañen a la fracción 16 de julio en este objetivo, esto va a trascender con ellos o sin ellos. Tenemos que seguirle el ritmo de la situación y tenemos que ser protagonistas del cambio de gobierno que va a experimentar nuestra república. Bien, para finalizar, el día domingo los venezolanos se expresaron con su silencio y no acudiendo a los centros de votación. ¿Qué lectura le da a usted como diputada a la Asamblea Nacional y qué viene para Venezuela? La lectura se la voy a dar, con tu permiso, primero como ciudadana, porque diputada de la Asamblea Nacional soy en este momento, por fortuna, por trabajo, por lo que haya sido, por decisión soberana del pueblo, pero es algo coyuntural y es momentáneo, pero ciudadana de esta república voy a ser toda la vida. El acto del 20 de mayo, en el silencio de las calles de Venezuela, solamente se pudo comparar al grito de nuestra diáspora de libertad, el grito que expresó en las calles del mundo, mientras que en Venezuela se hacía un grito de silencio, el grito de la diáspora fue de libertad. Solamente así se podía comparar la contundencia de ese evento. Este evento fue un ejercicio de dignidad, de ciudadanía, fue un desafío histórico y ciudadano, en el cual, si tomamos como seria la única encuestadora que trabajó y que pudo medir sin miedo, además, ante el pueblo y el mundo, los resultados reales de lo que hablaba la calle, que es Megaanálisis, el 83% de la población venezolana dijo no y dejó solo al dictador. Fue un acto de rebeldía ciudadana. Bien. ¿Qué mensaje le envía finalmente a los venezolanos que hoy sienten que no hay esperanza y que la ruta no está clara?
Bueno, decirles que sabemos que es duro el momento, sabemos que es difícil, sabemos que hay decepción con los políticos venezolanos, entender que la política está hecha por hombres y mujeres y va a tener la debilidad de los hombres y mujeres. Sin embargo, hay un grupo de ciudadanos que, haciendo honor al mandato del 16 de julio, hemos tratado o hemos luchado en todo momento para que se respete la voluntad ya expresada. Sabemos, estamos convencidos, tenemos la seguridad que el pueblo venezolano no está pidiendo fecha para una elección, está pidiendo fecha para que se acabe esta tragedia. Nosotros desde 20 Venezuela y desde la plataforma Soy Venezuela proponemos la dimisión. Sabemos que la dimisión también es una ruta que a muchas personas les genera duda porque dicen depende de que el dictador dimita y si es así no lo va a hacer. Sabemos que tiene miedo, pero el miedo a veces obliga a hacer cosas. Entonces la dimisión no es dimisión sola, es dimisión por la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza ciudadana, la fuerza institucional y la fuerza internacional. La fuerza ciudadana, ya ustedes, pueblo venezolano y nosotros que formamos parte de ese pueblo, la han manifestado en la calle. El 20 de mayo fue uno de esos momentos. La fuerza internacional, que en cada momento vemos cómo el mundo ya no cree, el dictador está desnudo, además no tiene careta, está frente con su corona a la calle, pues mirando a la gente, tratando de legitimar en cada comedia, en unas segundas partes de su parodia, tratando de legitimar su gobierno, y sin embargo estamos conscientes que ahora lo que hace falta es la articulación de la fuerza institucional. En ese punto, entonces, la fracción 16 de julio va a luchar y le va a exigir a la Asamblea Nacional que esté a la altura y que de los acontecimientos del momento histórico y que se articule con el TCJ, el único, el legal y el legítimo, para darle el marco jurídico, porque ya el pueblo nos dio un mandato y el mundo nos está acompañando. Bien, muchísimas gracias, diputada. Era la diputada Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela. Muchísimas gracias.